¿Qué escribimos? ¿Por qué lo escribimos? ¿Y a quién le importa? De Richard Ford. Probablemente, pronunciar conferencias no sea una ocupación demasiado apropiada para un novelista. Billy Larkin decía que un escritor que se planta ante un público es un yo que hace como que soy yo, pero es una oportunidad que no dejamos escapar porque es mucho más fácil que escribir relatos. En las conferencias se acepta y a veces incluso se aprecia la labia que normalmente no se admite en la escritura. En el atril, uno se ayuda con la voz y la presencia física, mientras que en los relatos es necesario partir cada vez de cero. En una charla como esta, es posible reunir las opiniones más dispares, los prejuicios y los deseos de venganza que rondan inútilmente por la cabeza y presentarlo todo como un discurso rico, documentado y sin concesiones que pone de relieve la valía de la edad y la experiencia del señor Ford. Y finalmente, por supuesto, en una conferencia se cuenta con una expectativa que la escritura no ofrece, la de que si el contenido no es bueno o es inexistente, será rápidamente olvidado y no nos dejará huellas molestas cuando salgamos volando hacia el cóctel. Por otro lado, la escritura y su pariente más venerable, la literatura, son permanentes. Una vez que nos hemos internado en ellas, lo que hemos hecho queda para siempre. Y, en cierto sentido, el tema al que hoy quiero referirme comienza y termina en este hecho capital. He permanecido fuera de la universidad un periodo que se me antoja bastante prolongado, 12 años, y de esta en particular casi 16. Pero cuando estuve aquí, escribiendo una novela por primera vez y como estirado Junior Fellot de la Society of Fellots, profesor de escritura creativa y colaborador en la cátedra de introducción a la literatura del señor Winsburg, pensaba sinceramente que esto era una maravilla. Era antes de que los deconstruccionistas se hicieran con el dominio de la Modern Language Association y comenzaran a poner a los estudiantes de literatura contra la literatura. Entonces, por lo menos a comienzos de 1971, me parecía que el estudio de la literatura y la literatura misma, así como la escritura, era todo parte de un continuo y de aquí yo estaba en el mundo. El aplauso de mis colegas era el aplauso del mundo y su desaprobación o indiferencia, un clima cultural digno de crédito para escribir lo que había empezado a escribir. No deseaba en absoluto volverme contra esa visión. Aquí me sentía estimulado y bien recibido, y mi papel de don nadie no me afectaba. Estaba aquí para aprender, no precisamente para actuar. Es verdad que en los años transcurridos desde entonces hasta hoy, mi experiencia de la universidad en general me ha hecho pensar que el estudio de la literatura, la propia literatura de fricción y la escritura en curso tienen más de continuo consensuado que de manifestación de una ley natural. Y, más allá de eso, me ha llamado la atención que la vida universitaria se implique tanto en juzgar a los demás, sus actos, sus aptitudes, realizar discriminaciones y asignar valores morales, mientras que, inversamente, eso carece por completo de interés para gran parte de la vida exterior a la universidad, que en realidad apenas tiene tiempo para ello. La primera prueba que tuve de este enjuiciamiento se produjo ya en 1975, cuando mi compañero de despacho en Haven Hall, al que llamaremos profesor Jones, me explicó una tarde en que en su ausencia
Había yo dado a sus estudiantes unas instrucciones bien intencionadas, pero que él consideraba incorrectas acerca de la pronunciación de ciertas vocales del inglés medieval en los cuentos de Canterbury, que los escritores en realidad no pertenecíamos a la universidad, que este no era el lugar adecuado para nosotros. Podíamos estar aquí un tiempo, de acuerdo, pero, según él, necesitábamos estar fuera y vivir nuestra vida, tener aventuras, encontrar cosas sobre las que escribir. No recuerdo si finalmente dijo cuál era realmente nuestro lugar, solo que no estaba allí, sino fuera. Ese, la universidad, era su lugar. De eso parecía estar seguro. Pero la verdad es que yo no tenía un cuerpo de conocimientos especializados que enseñar. Tampoco estaba desarrollando una investigación controvertida que requiriera el cobijo de la universidad. En realidad, no me interesaba ayudar a jóvenes a que se hicieran escritores, y menos aún a costa de mi propio deseo, que era precisamente el de escribir novelas. Puede que, tal como Eudora Welty dijo de sí misma, también yo careciera de aptitudes pedagógicas. Así, poco tiempo después de esta conversación, y por razones relacionadas con ella, abandoné la universidad. Fue, como reza el dicho, una de mis primeras influencias, una de las influencias negativas que hube de experimentar para sacar provecho de ella. De esta manera, me doy perfectamente cuenta, y con dolor en un día como hoy, de la importancia de esta época para vuestra vida de jóvenes escritores. Las convicciones apenas conscientes que comenzáis a forjaros acerca de quién lee y si lee bien, así como acerca del destino ideal de vuestra obra, de las alturas adecuadas para ajustar la seriedad de vuestros propósitos, de qué deberíais escribir y en qué aceptación pública de vuestra obra podríais confiar. En otras palabras, acerca de cuál es vuestro lugar. Todo eso tiene que orientaros y consolaros durante toda la vida. Al reflexionar sobre estas cosas, percibo en el ambiente norteamericano actual una desafortunada censura, algo muy distinto de lo que había cuando comencé a escribir relatos. En los años 60, pese a que yo pensaba haber empezado en una época de relativa agitación estética y política. En todas partes oigo a alguien que dice no a algún otro. Lo podemos oír en nuestra política y en nuestros procesos políticos. Gente que nos dice lo que no podemos hacer. Pocas personas parecen estar dispuestas a hacer concesiones o decir sí con amplitud de miras. Causa y a la vez efecto de ello es el extendido sentimiento de incomprensión y de disgusto de la vida actual, el sentimiento nacional de impotencia, incluso para percibir certeramente nuestra vida privada, la necesidad imperiosa de una autoridad, la falta de coraje. En muchos lugares de Estados Unidos, los verdaderos dueños del poder preferirían que poseyerais y utilizarais un Mat 10 antes que el guardián entre el centeno. Obviamente, esta conciencia hipercrítica es perceptible en las artes, y no solo en los altos niveles administrativos que controlan, por ejemplo, la National Editorial Association y el National Endowment for the Humanities, sino también en la censura entre los comentaristas de nivel básico, a menudo novelistas ellos mismos, que dicen no a esto, no a aquello, incapaces, al parecer, de apreciar algo sin despreciar otra cosa, hábito más típico de críticos que de artistas. Tom Wolfe se queja en la revista Harper's de que en la actualidad hay buenos y malos temas,
y que prácticamente todas las novelas contemporáneas, excepto la que él escribió, son enfermizas porque no eligen, o al menos él no percibe que lo hayan hecho, reflejar la historia social o económica reciente, o bien los actuales modelos de inmigración, que es lo que él piensa que hicieron Balzac o Trollope. Edward Hoagland, el distinguido ensayista, se queja en Esquire de que en la literatura norteamericana actual haya realmente tan pocas cosas buenas. Patricia Hahn se queja inexplicablemente en el New York Times de que lo que se escribe en primera persona pertenece a una categoría inferior. Madison Bell se queja de que el minimalismo, sea lo que fuere, ha erosionado los largos desarrollos del impulso narrativo norteamericano. El antídoto consiste en escribir como Peter Taylor o, implícitamente, como el propio Bell. Esto, huelga decirlo, es un talante republicano, es decir, restringido y conservador, autoritario y poco caritativo, despreciativo y temeroso, y un temperamento nacional al que le atrae callar el arte a gritos. Aunque al mismo tiempo, naturalmente, en este tan poco agraciado temperamento nacional, a las artes les corresponde una responsabilidad muy especial y revivificante. A menudo, un mal momento en el mundo es un buen momento para el arte. En efecto, en esos momentos de impotencia, el impulso de escribir o de leer una novela debería ser un impulso salvador. En consecuencia, últimamente he pensado a veces que ha de ser muy difícil comenzar a escribir hoy, en un tiempo universitario en el que relatos y novelas son reducidos a la condición de textos a los que se atribuye el significado opuesto al que evidentemente tienen y cuyos privilegiados autores creen incesantemente que tienen, en el que se piensa que la literatura está en quiebra y es aburrida, y que el escritor es la ridícula figura que la escribe, y en el que lo que uno pensaba que no era bueno resulta que era excelente, solo que uno no era de la raza, la orientación sexual, ni el sexo adecuados para comprender en qué consiste la excelencia. Sé que soy sensible a este aire peculiar que todos respiramos y que se supone que nos inspira. Yo mismo escribo novelas, y este talante influye en mi obra y en lo que pienso de la literatura, de la misma manera que estoy seguro de que, lo sepáis o no, influye en vosotros, influye en lo que escogéis como tema sobre el que escribir, en lo que consideráis digno de crédito o no, en lo que creéis que es literatura y lo que no. Es cierto que, en 5 años, parte de lo que hoy se siente como imperativo moral habrá pasado y se lo tendrá por una moda. Por eso es importante para todos nosotros decidir, observando atentamente el mundo y el lenguaje, qué merece la pena aceptar y qué no. Tengo un amigo profesor en una universidad importante del este, cerca de Boston. Es escritor como yo y enseña escritura creativa. El otoño pasado, un joven estudiante llevó a clase un relato particularmente gráfico, con abundante descripción de fornicación heterosexual y vívidos detalles documentales que culminaban en un coito anal. El relato fue leído y la clase le brindó una acogida, si bien no entusiasta, al menos respetuosa, con excepción de una joven que dijo que ese tipo de escritura no era literatura y que no debía concedérsele el honor de ser discutido en clase. A ella le parecía que en ese relato se degradaba a las mujeres. Después se fue a su casa, escribió y llevó a clase un relato mucho más vívido
y detallado aún en lascivia heterosexual, que también culminaba en un coito anal, que supongo que es ahora el non plus ultra en heterosexualidad, y que tanto a la clase como a mi amigo novelista les pareció mejor que la anterior. Pero la joven se sorprendió. Ella había escrito su relato como protesta, para humillar y airar a sus colegas y para ilustrar para ellos sus errores, poniéndolos en el triste lugar que ella había ocupado antes. Sin duda, un modo de emplear la literatura que el tiempo ha consagrado. Ella creía haber calculado cuidadosamente la respuesta de su público, pero por desgracia se había equivocado, lo que es, por supuesto, una medida del éxito o la excelencia de la escritura, pero solo una. Mi amigo me contó esta anécdota en parte con el espíritu del programa de televisión de Art Linklater, titulado Los niños dicen las cosas más asombrosas. Ambos nos divertimos, pero los acontecimientos nos sorprendían como una pieza pequeña, pero seria, de carácter ético. La joven en cuestión, que perfectamente podría haber sido un varón, no sólo no había sabido apreciar que su derecho a escribir ese relato como protesta era el mismo derecho que previamente había tenido el joven a escribir el suyo para provocar o incomodar. De la misma manera, era como si ella tampoco hubiera sabido apreciar cuál era la verdadera fuente de inspiración de su propio relato. Larkin escribió una vez que una de las razones para escribir es que todos los libros que existen son de alguna manera insatisfactorios. Y más allá de esto, e incluso más preocupante para mí, era su decisión no sólo de ejercer su libertad para escribir lo que quisiera cuando le apeteciera, sino también para violar sus propios aparentes criterios sobre la buena literatura cuando sintió que tenía una finalidad lo suficientemente noble como para hacerlo. En ese momento no pude evitar percibir una semejanza a pequeña escala con la situación a la que Bret Easton Ellis se había enfrentado a 2 años antes con la publicación de American Sitcom, un libro que la gente quería más condenar y eliminar que leer, pero que desapareció rápidamente, no porque se lo eliminara, sino porque la cultura lo trató por fin como un libro y no como un crimen de guerra. Este último septiembre viajé a Suecia para participar en un coloquio sobre multiculturalismo en la Universidad de Lund. Lund, se me dijo entonces, era la Yale de los suecos, mientras que Uppsala era su Harvard. Nunca descubrí dónde estaba su Michigan. Es lo que hacen ahora los escritores en lugar de ir a la guerra y que, por cierto, es más fácil que escribir. Intervenir en coloquios en países extranjeros, expandir la influencia norteamericana. En Lund estábamos una poeta norteamericana nativa, un profesor norteamericano nativo de la Universidad de San Diego, un profesor del programa Fulbright de estudios norteamericanos que representaba el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y yo. Y mientras nos dirigíamos en una mesa redonda a un grupo de periodistas y estudiantes suecos de cultura norteamericana, dando testimonio de las convergentes y abigarradas fuerzas de la etnicidad, la raza y el sexo en nuestra sociedad, observé por casualidad que yo era el prototipo del varón blanco de nuestro grupo. Y cuando lo dije, noté que un gesto de desagrado cruzaba el rostro de mis colegas. En el curso de la discusión de nuestro grupo, el moderador terminó por preguntarme si tenía ascendencia norteamericana nativa. Claro que la tenía. Luego, en diversas ocasiones, me dijeron que yo no era en realidad el prototipo del varón blanco, que en realidad se podía decir que era un norteamericano nativo,
esto es, su tipo de norteamericano nativo, no el que yo creía ser. Naturalmente, esto me divertía, pues no mucho antes prácticamente toda la gente que yo conocía afirmaba tener algo de Cherokee, como una manera de superar a algún otro. Se había convertido en un cliché cultural, pero después se inició un periodo de severo control de credenciales en el que se enunciaba expresamente y en voz alta el desprecio por la competencia exclusiva de los indios para hablar en nombre de los indios. En mi propia familia, el tema de nuestra identidad india siempre creaba cierta incomodidad. Mi bisabuela había nacido en la franja de los Osage en Oklahoma y se había casado con un hombre que no era indio y se había mudado al otro lado de la frontera, en Arkansas, donde al parecer no había muchos indios. Luego se produjo una notable pelea en la generación de mi abuela para dejar la indianidad tranquila y presentarse como se pensaba que era la gente blanca normal, irlandeses y alemanes. Finalmente, este problema recayó sobre mi madre como suele hacerlo la etnicidad sobre las generaciones siguientes, esto es, con torpeza. Cada tanto, mi madre daba muestras de creer que los indios eran seres humanos de segunda clase, pero te reñía si eras tú el que lo decía. No era en absoluto raro que, al observar nuestros perfiles, la gente se preguntase si parecían de indios, ni que se ironizara confidencialmente acerca de los indios italianos de las películas, si admirara a los navajos por haber desconcertado a los criptógrafos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, y se moviera la cabeza en señal de desaprobación ante el duro trato que Jim Thorpe había recibido del Comité Olímpico. Incluso comenzaron a plantearse dudas acerca de si éramos realmente Osage o Cherokee, si es que éramos realmente indios.